Vamos a entrevistar de inmediato al analista internacional y especialista en temas de Mercosur, Alejandro Perotti. Ustedes pueden conseguirlo en Twitter utilizando su usuario @adperotti. Allí pueden participar en esta conversación. Por supuesto, también mencionen @vivoplaynet. También pueden utilizar mi cuenta personal @AmandaSánchezC. Y no olviden, pues también utilizar la etiqueta #LEF, la etiqueta de nuestro programa. Estamos en comunicación también por allí. Muchísimas gracias por atendernos y buenas tardes. ¿Qué tal, Amanda? Un gusto saludarte. Pues lo primero con lo que quisiera comenzar este análisis es con la reacción del presidente Nicolás Maduro, que no fue sino hasta hoy cuando se decidió hablar del tema. Él decía: si nos sacan por la puerta, entraremos por la ventana, refiriéndose por supuesto a esta advertencia del Mercosur de dejar a Venezuela sin voto en el Mercosur. Él decía que se trataba de una intención de las oligarquías de imponerse con una medida y una sanción que a su juicio no existe. ¿Esto es así? ¿Existe o no existe la posibilidad de que Venezuela quede por fuera del bloque? Mira, la sanción, yo no diría si existe o no, sino que ha sido dispuesta. Es decir, en la declaración del 13 de septiembre de este año, los cancilleres de los estados signatarios, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, han decidido que el día 1 de diciembre, si Venezuela no acredita haber incorporado las 300 normas que le restan aún incorporar, va a quedar suspendida en sus derechos como Estado parte del bloque. La cuestión aquí es si esa sanción existe en el ámbito del Mercosur. Y aquí hay dos posiciones. Uno podría sustentar una posición o la otra. Es decir, es un debate jurídico. Las dos interpretaciones son factibles de ser sustentadas. Él decía: si nos sacan por la puerta, entraremos por la ventana. ¿A qué se refiere realmente en términos prácticos? ¿Puede Venezuela de alguna manera presionar y tener algún puesto distinto al que está planteado en el Mercosur en estos momentos? Pues en primer lugar habría que consultarle al presidente Maduro qué significa entrar por la ventana. Hoy por hoy lo que se está debatiendo precisamente en estos días en el Mercosur es cuál va a ser el carácter o el contenido de la sanción aplicable a Venezuela a partir del 1 de diciembre. Aquí hay dos orientaciones. Algunos países que sustentan que Venezuela debe quedar absolutamente suspendido del Mercosur, es decir, no poder participar, y otra posición un poco más condescendiente de otros países que considerarían que la sanción simplemente implicará para Venezuela poder participar de las reuniones del Mercosur con voz pero sin voto. Yo creería que tal vez si la sanción mencionada en segundo término es la que se termina aplicando, entre comillas, la entrada de Venezuela por la ventana será que Venezuela participará de las reuniones del Mercosur sin voto, pero con voz y con una voz un poco altisonante. Espero que eso es lo que ha querido decir el presidente Maduro. ¿Y cómo queda Venezuela en términos de cómo la ven políticamente en la región, diciendo pues cosas como estas y actuando en consecuencia con estas declaraciones, diciendo pues si ustedes no me quieren aceptar, yo me voy a imponer? Pues mira, a ver, aquí es una cuestión, el proceso de integración está regulado por normas y esas normas deben ser aplicadas. Es imposible imponerse por la fuerza o de forma prepotente. También hay que decir que desde que esta crisis sobre la sucesión de la presidencia ha tenido lugar, se han cursado notas diplomáticas de muy alto voltaje político, raras en unas comunicaciones diplomáticas. Es decir, esta es una cuestión, además de compleja, que ha tenido ribetes diplomáticos un tanto desaconsejables. Por lo tanto, una vez que este problema se solucione, reparar las heridas va a costar mucho. Señor Perotti, para nadie es un secreto pues la tensión política que se vive actualmente en Venezuela, y cualquier cosa que ocurre en Latinoamérica o en el mundo sobre este país pues enseguida es tomado con, si se quiere, cierta expectativa por los ciudadanos venezolanos. ¿Esto podría tener alguna incidencia en la política interna venezolana? ¿Podría tener, sería, si se quiere, un golpe político para el gobierno de Nicolás Maduro o no? Yo creo que sí, definitivamente el presidente Maduro ha hecho del ejercicio de la presidencia pro tempore por parte de Venezuela una cuestión importante y trascendental de su política exterior. Por lo tanto, si Venezuela a partir de diciembre queda suspendida en el Mercosur, aun cuando se le otorgue el derecho a la palabra y se le restringe el derecho de voto, esto va a ser un golpe para la política interna y externa venezolana, no me cabe ninguna duda.
podrían tomar una posición, si se quiere, más firme los países que están dentro del Mercosur en cuanto a la política venezolana, a los llamados que ha hecho la oposición a que se restituya el hilo constitucional. Ya han dicho que se rompió pues el orden constitucional en el país. Sin embargo, pues no todos los países se han pronunciado firmemente con respecto a esto, apoyando a la oposición y pues alertando con lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Esto podría tener una incidencia en ese sentido? Definitivamente, hay que tener en cuenta que la sanción que se le aplicará a Venezuela a partir, si no pasa algo diferente, a partir del 2 de diciembre, es una sanción porque Venezuela no ha incorporado las normas fundamentales del Mercosur. Si hubiera un empeoramiento, si me permites el término, de la situación interna venezolana, el Mercosur podría recurrir a otra sanción adicional, que es la aplicación del protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático. Hasta el momento, hasta el día de la fecha, es Uruguay quien se ha opuesto a aplicar esta sanción, que es una sanción un poco más grave. Si la situación en Venezuela interna recrudece, seguramente habrá los votos de los 4 países para aplicar, además de la sanción de suspensión por no incorporación, la sanción por quiebre del orden democrático, lo cual implica una sanción de tipo político internacional muy fuerte. Me llama la atención y me pregunto si esto pudiera tener también alguna incidencia con sanciones que se pueden tomar en otros organismos también con presencia en la región, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. Mucho se ha hablado de las sanciones que podría traer la activación de la Carta Democrática Interamericana, sin embargo, aún no se concreta. ¿También podría tener incidencia entonces esta decisión en las que tomen otros organismos? Definitivamente, no creo que sea una incidencia sustancial, es decir, la aplicación de una sanción en el Mercosur no implica automáticamente que se aplique la Carta Interamericana de Protección de la Democracia. Sin embargo, obviamente la sanción en el Mercosur va a tener un impacto superlativo si es que se hace una reunión en el ámbito de la OEA para aplicar esta carta. No solamente en la OEA, sino también en otros foros internacionales, como puede ser la ONU o puede ser UNASUR. Sin embargo, lo veíamos no tanto pues en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero sí sobre todo en el de su antecesor, en Hugo Chávez, que decía pues que realmente no le importaba si era visto con buenos ojos o no en la región y por este tipo de organismos que él aseguraba representaban simplemente a los intereses de la burguesía. ¿Realmente entonces le conviene a Nicolás Maduro, tiene un discurso para decir yo me puedo quedar al margen sin que suceda nada? A ver, yo creo que más allá de esas expresiones del expresidente Chávez, a Venezuela le interesa y le impacta lo que llegue a ser el Mercosur. Eso está comprobado con la fuerte jugada de la República Bolivariana de Venezuela en el sentido de ejercitar la presidencia pro tempore del Mercosur. En otras palabras, si para Venezuela no es importante el Mercosur, Venezuela podría haber dejado de lado ser presidencia pro tempore. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario, es decir, ha defendido su derecho a ejercer dicha presidencia de una manera, yo diría, muy fuerte. La presencia y justamente el trabajo como aliados con los países de la región del sur ha sido parte del discurso político del gobierno chavista, no únicamente de Hugo Chávez, sino también de Nicolás Maduro. De hecho, se hablaba extraoficialmente de que el gobierno de Nicolás Maduro podría permitir la entrada al país de ayuda humanitaria y también financiera si esta venía de los países pues de la región sur. Entonces, quedaría en entredicho justamente esto, podría romperse en las relaciones diplomáticas, políticas. ¿Qué podría ocurrir en ese sentido? Venezuela puede decir, pues éramos amigos y ya no. Pues a ver, el mundo hoy se juega a través de clubes, es decir, uno no puede apartarse del vecindario. Entonces, en ese sentido, no creo que haya que la situación llegue a un rompimiento de las relaciones diplomáticas con todos los países de la región, porque Venezuela quedaría aislada y eso obviamente, en vez de sostener al régimen del presidente Maduro, provocaría lo contrario, es decir, debilitaría internamente su poder. Entonces, Venezuela necesita estar arraigada en la región y tener al menos las mínimas relaciones diplomáticas que le ayuden a tener una convivencia pacífica con sus vecinos. Por lo tanto, yo no creo que haya corte de las relaciones diplomáticas y seguramente creo que el Mercosur apuntará hacia suspender a Venezuela en cuanto al derecho a voto, pero no en cuanto a su derecho a voz. De esta manera Venezuela participará, tal vez un poco conflictivamente, pero del Mercosur durante la presidencia pro tempore argentina que comenzará en diciembre.
Hace unas semanas hubo en Venezuela una polémica, si se quiere, entre algunos dirigentes de la oposición que se pronunciaban respecto al tema en cuanto a las consecuencias que tendría pues estas sanciones para los ciudadanos venezolanos que se encuentran en los diferentes países que son miembros del bloque. De hecho, Timoteo Zambrano, quien es diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de partidos opositores, decía que él no estaba de acuerdo y tal comentario le valió su salida de la coordinación internacional de la MUD. Luis Florido, quien es el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, decía que todo lo contrario, que esto no va a tener ninguna incidencia. Él decía, suspensión de Venezuela no afectará a connacionales en países del Mercosur. ¿Cuál es la realidad? ¿Afecta o no los afecta? Sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas y el estatus migratorio. Coincido plena y absolutamente con la segunda posición. Si uno toma en cuenta la experiencia pasada en el Mercosur, por ejemplo, cuando se suspendió la República del Paraguay en el año 2012, específicamente la decisión que operativiza, que instrumenta esa sanción, dejó de lado los derechos de los ciudadanos. Es decir, que se estableció que la sanción era sin perjuicio del respeto absoluto de todos los derechos que el Mercosur confiere a los ciudadanos. En resumen, se suspenda o no a Venezuela en el derecho a voz y o al voto, eso no va a afectar de ninguna manera a los ciudadanos venezolanos que vivan o residan o circulen o transiten por ninguno de los estados partes del Mercosur. Más aún, hay que tener en cuenta que la eventual suspensión del derecho de voto de Venezuela en el ámbito del Mercosur tendrá efecto solamente en algunos órganos del Mercosur. Esto es, en los órganos que dependen del Consejo, el Grupo y la Comisión. Pero, por ejemplo, los representantes del pueblo venezolano podrán participar con voz y con voto en el Parlamento del Mercosur. ¿Tienen algo entonces de qué preocuparse los ciudadanos venezolanos que se encuentran en estos países? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Sus derechos seguirán tal cual los han ejercitado antes y después del 2 de diciembre. La sanción es al país o a las autoridades de determinado gobierno, no a los ciudadanos. En eso siempre el Mercosur se ha cuidado y ha tenido en cuenta esa circunstancia. ¿Cómo se ve en la región, en los diferentes países, pero no únicamente en Latinoamérica y en la zona sur, sino en todo el mundo, el que Venezuela no cumpla con estos requisitos adquiridos desde hace tantos años y que son, si se quiere, fundamentales en materia de derechos humanos? Va a tener cierta resonancia, por supuesto, el hecho de que Mercosur bloquee a Venezuela, la ponga a un lado. Pero ¿cómo se ve el que sean pues cosas tan elementales las que no sean cumplidas por un gobierno de la región? ¿Cómo queda Venezuela? Bueno, la verdad que la visión que se tiene no puede ser optimista ni positiva, más aún cuando dentro de las 300 normas que Venezuela no ha incorporado, y aquí hago una nota al pie, muchos países del Mercosur no han incorporado todas las normas. O sea, la cuestión no es que se ha incorporado o no normas, sino que hay normas fundamentales que Venezuela no ha internalizado, como por ejemplo el AC-18, que es el Tratado de Asunción, el corazón comercial, o por ejemplo el acuerdo de residencia, que permite la residencia de los ciudadanos del Mercosur en otros países, o por ejemplo el protocolo sobre protección y promoción de los derechos humanos. Es decir, la falta de membresía de Venezuela en cuanto a las normas no internalizadas es respecto o en relación a normas muy importantes del Mercosur. Por lo tanto, es sumamente importante que Venezuela, durante estos 4 años que tuvo tiempo, hubiera internalizado estas normas. Sí, pues supongo que es lo que esperaban no solamente el resto de los países, sino también los ciudadanos venezolanos. Muchísimas gracias por habernos atendido, Alejandro Perotti. Él es especialista en temas del Mercosur. Fue un gusto haberlo tenido en el programa. Un placer y a las órdenes.